más para poder compartir con ustedes este tema tan importante, una temática importante que tenemos hoy este día, el juicio eterno. Es necesario que cada persona se percate y pueda entender realmente que en esta tierra tenemos libertad de expresión, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queramos, pero eso no quiere decir que estamos exceptos de dar cuenta de todo lo que hagamos. Es importante entender estos detalles a la luz de la Escritura. Al igual que la enseñanza anterior de la resurrección, el juicio eterno es para todos. Así como la resurrección es para todos, el juicio eterno es para todos. Lo único que hay una pauta de un grupo hacia el otro, de los salvos, de los condenados. Enseñábamos en la doctrina anterior sobre la resurrección, que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en ese punto entra la doctrina del juicio, porque para que eso suceda tiene que haber un juicio, porque todo es legal. Por eso es que la Biblia dice que los hechiceros no entrarán al reino de Dios, porque no hay ilegalidad dentro del reino. El Señor Él vino a morir cumpliendo una ley. Cumplió una ley viviendo, cumplió una ley muriendo, y dice que también conforme a la Escritura resucitó. Todo el Señor lo hizo conforme a la palabra, conforme a una ley. Entonces, importante entender que el juicio va a ser para todos. No, como cristiano tenés que ignorar que todo lo que tú hagas en esta tierra va a ser juzgado. Todo va a ser juzgado. La única diferencia que el juicio del pecador va a ser para la condenación eterna. El juicio para el salvo va a ser para pesar sus obras, si fueron hechas en Dios, o para la recompensa que Dios le va a dar por lo que hizo. Hay personas que no saben mucho de esto, de lo que es trabajar para el reino de Dios. Dice la palabra que cualquiera que un mandamiento pequeño de Dios lo tome livianamente, así será él de pequeño en el reino. Es importante entender. También dice que las obras con nosotros siguen. Dice la Biblia que no fuimos salvos por obras, pero sí para andar en ellas. Es importante entender esos detalles. Entonces, el juicio eterno es para todos, solo que está el juicio eterno para los condenados y el juicio para los salvos. Es importante entender esos puntos de vista y esos detalles. Las características del juicio eterno. Escucha esto. Se le llama juicio eterno aquel cuyo resultado tendrá como consecuencia implicaciones eternas. Habrán dos juicios eternos, el de los impíos y el de los justos. O sea, reitero, ¿a qué se le llama juicio eterno? A cuyos resultados tendrán como consecuencia implícitas eternidad. O sea, por eso se le llama juicio eterno, porque no se va a volver a juzgar a esa persona que ya se juzgó. Usted sabe que en este país, cuando una persona va a la cárcel, le hacen un juicio, pero luego en el camino, si ven una imperfección del jurado, del fiscal, del juez, de lo que sea, vuelven a hacer otra evaluación para dar una segunda oportunidad, un nuevo juicio. Pero aquí en el del Señor no, porque todo se está escribiendo, no va a haber falta alguna, no va a haber injusticia alguna, porque el juez ahí va a ser el Señor, el Padre. Él va a ser el juez, aunque el Padre le dio el juicio a su Hijo, pero lo harán juntos. Entonces, no va a haber oportunidad de poder fallar, porque todo lo que tú y yo hacemos en la tierra, todo está escrito, todo va a ser revelado en tu juicio. Te van a sacar tu expediente y te van a juzgar, y a mí también, conforme a todo lo que hicimos en la tierra. Es importante ponerle el dedo a ese renglón, que todo lo que hacemos, todo se está escribiendo, absolutamente todo. Más allá vamos a entender algunas cosas acerca de ello. La base del juicio eterno. ¿Cuál es la base del juicio eterno? Hay tres cosas importantes. Número uno, el Padre tiene autoridad para juzgar, porque Él es el creador y no podemos acusarlo de habernos dejado en el pecado, si nos dio a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Por eso Él tiene autoridad para juzgarlos. Número dos, el Padre entrega todo juicio al Hijo
Juan capítulo 5, verso 22 al 23. Y número 3, el Hijo basa su juicio en su palabra, en la palabra. Por eso él dijo, la palabra que habéis oído, ella les juzgará en el día postrero. Por eso les dije al principio que no había margen de error, porque él no dejó fuera ningún detalle. 613 preceptos de la ley, más todo lo que es la gracia. Nosotros tenemos la doctrina completa, por ende, cada vez que nosotros digamos, aquí en esta parte hay injusticia, nos sacará su libro, la palabra, aquí está escrito. Y tú dirás, pero eso nunca lo supe, nunca me lo leyeron. ¿Cuántos años viviste? Tuviste al acceso a la Biblia y nunca la leíste. Por eso es que la Biblia nunca ha podido ser erradicada. Nuestra Biblia la pueden sacar de las escuelas, la pueden sacar de la Corte Suprema de Justicia de los países, pero nunca de tu hogar. Eso depende de ti. Tú eres la autoridad en tu casa. Entonces, y si hay persecución por tenerla, entonces es digno sufrir por ello. Pero tenemos al alcance de la palabra. Hasta hoy nos acompaña. La Biblia revela 5 principios sobre los cuales se fundamenta el juicio eterno. Estos 5 principios son importantes que los entiendas. Yo quiero que los subrayes. Principio número 1. El juicio será conforme a la verdad. Romanos capítulo 2, verso 12. El verso 1 al 2. Romanos capítulo 2 del verso 1 al 2. El juicio será conforme a la verdad. En el juicio no habrá mentira, ni de tu parte ni de la parte del Señor. Número 2. No seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que practicamos de justicia. Entonces, tu conocimiento no te va a justificar, es más, te puede acusar el día de mañana. Pero sí te ayuda hoy tu conocimiento, porque a través del conocimiento podés realmente santificarte, porque la Biblia misma lo dice, que el que sin conocimiento o con conocimiento o sin conocimiento será juzgado, porque no te vas a pasar por ignorante en ningún momento delante de Dios, porque el suceso de Cristo fue a la luz y todo el mundo sabe que murió por nuestros pecados. Y con solo recibirle y andar en su santidad es suficiente para ir al cielo. Entonces quiere decir que no va a haber injusticia en Dios. Y número 3, nuestras vidas son libros abiertos delante de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 13. Es importante, es uno de los principios por los cuales vamos nosotros a ser juzgados. O sea, son uno de los 5 principios que se va a fundamentar el juicio eterno. Número 4, todas nuestras obras, buenas y malas, todos los secretos de nuestros corazones y toda la luz espiritual que tengamos, todo es grabado en los libros. Apocalipsis 20:12. Todo, absolutamente todo. Ahora, ¿qué hago yo si sé que todos mis pecados, los que he hecho en público, en secreto, dentro de mí mismo, están ahí escritos? Tenemos la oportunidad de arrepentirnos en vida a través de Cristo. El arrepentimiento es una doctrina completa, porque por eso Cristo nos dejó su sangre. Qué triste sería que tuviste tiempo de arrepentirte y no lo hiciste. En el Padre Nuestro, Cristo dejó el arrepentimiento para todos los días, porque Él sabía que todos los días ibas a fallar. Por eso dijo, en el Padre Nuestro nos enseñó a pedir perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque todos los días pecamos, todos los días fallamos. Entonces Él nos dio la oportunidad. El perdón en nosotros y el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Así como comemos, así como nos bañamos, ¿verdad? Como todos los días nos hacemos aseo físico. Así debe ser el perdón. Perdonando a los que nos ofenden y buscando el perdón porque hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo. Y el número 5, solamente la sangre de Cristo puede borrar las rebeliones. Nunca usted podrá llegar a decir, yo me limpié de mi pecado haciendo los rosarios, haciendo lo otro, haciendo acá, dando limosnas. No. Esa no es la manera de buscar el perdón. El perdón es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se aplica cuando nos postramos delante del Señor Jesucristo, no delante de una imagen o a través de ella, no, delante del Señor Jesucristo. Él lo dijo, acercaos confiadamente al trono de la gracia,
donde hallamos oportuno socorro. Entonces, por la sangre de Jesús, tú te puedes acercar al trono de la gracia. Hebreos capítulo 9, 10 y 11 te explica toda esa doctrina. Tú tienes acceso a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, el juicio de los creyentes. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será justificado y será recompensado sobre las obras que haya hecho como hijo de Dios. Aquel que no cree en Él será condenado. No eres salvo por obras, pero eres salvo para buenas obras y para que andemos en ellas. Entonces, es importante entender, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será justificado y será recompensado. Es importante, el juicio de los creyentes va a ser un juicio para recompensas, mientras aquel para dictaminar su condenación, para que nadie en el lago de fuego que va a ser la eternidad vaya a decir, conmigo hicieron injusticia. En este momento un 60% de los que están presos en una cárcel dicen ser inocentes, pero en el final no habrá margen para eso, porque en el Señor todas las cosas son claras y cabales, y en ese tiempo Él es el que va a juzgar a todos, a vivos y a muertos. O sea, Él va a juzgar a salvos y a no salvos. Entonces nadie en el cielo también va a decir, a ti te tocó más, a mí menos. No, porque habrá justicia, no equidad. Justicia. Y la justicia sí tiene que ver con niveles. Tiene que ver con niveles. La justicia tiene que ver con niveles. Tenemos que entender esos términos, que aquí en la tierra también. No es justo que el que no camine recto viva igual que el que camina recto. La vida te recompensa. Es importante entender eso. Algunos de los principios de este evento relacionado con el juicio eterno son: número 1, Jesucristo pagó por nosotros por nuestros pecados, Isaías 53:6. Número 2, Jesús es el Cordero de Dios que entregado para borrar nuestros pecados y nuestras rebeliones, Zacarías capítulo 13, verso 11. Humillarse y arrepentirse es lo que produce el perdón de todos nuestros pecados, Hechos capítulo 2, verso 38. Número 4, no todos los hombres aceptan el perdón de pecados, pero es para todos el perdón, Mateo capítulo 16, verso 15. Punto número 5, tan importante: aceptar la salvación es escribir su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5, Lucas 10:20 y Apocalipsis 17:8. Es importante entender esos principios. Número 6, es una decisión de cada persona recibir el regalo del perdón de pecados. Juan capítulo 3, versos 14 al 15. O sea, es una decisión. Dios te puede regalar el perdón que ya te lo dio, pero de ti depende aceptarlo. Y 7, al morir ya estaba escrito hacia dónde había de dirigirse Eclesiastés 11:3. Es importante entender esto. Nosotros debemos de entender, de sobreentender, que los principios de este evento relacionado con el juicio eterno, ahora nosotros los podemos prevenir o los podemos apercatar. Si queremos nosotros que el Señor en el juicio eterno abogue a nuestro favor, hoy en vida nosotros tenemos que andar en rectitud y en obediencia hacia Él. Nos conviene, es el mejor negocio, no ver el evangelio como una carga. Y aunque te fuera un poco difícil, pero vale la pena, porque en el día final tendrás como abogado a Cristo. Mira, si tú haces el bien y caminas con Cristo, Él va a ser tu abogado. Pero si haces el mal y no caminas con Cristo, va a ser tu peor pesadilla, porque se va a sentar como juez en contra de ti. Por eso es que toda persona que niega la existencia de Cristo, de verdad que es un acto de ignorancia. Porque quiera o no quiera, un día le va a ver el rostro a Jesús. Porque nadie en este planeta, desde Adán hasta hoy, hasta que Cristo venga, podrá evadir el juicio.
nadie. Una verdad rotunda. Por ende, necesitamos nosotros predicar este evangelio y vivir en este evangelio. Nos conviene por todos los medios. El tribunal de Cristo, 4 aspectos importantes. Número 1, todos los justos darán cuenta a Cristo y se presentarán ante su tribunal. Romanos 14, 10 al 12. Número 2, el creyente en juicio será justificado. Juan 5, 24 al 25 y Juan 3, 18. Número 3, todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea no bueno. Eso está en 2 Corintios 5, 10. Pero el número 4, todos recibiremos recompensa. 1 Corintios 3, 8. Todo lo que hagas para la obra del Señor va a tener recompensa. Por lo tanto, hazlo con amor, porque el Señor la recompensa te la dará. Dios no le debe a nadie. Dios si te debe, te paga. Si le debes, te cobrará. Lo único que al final Dios cobrará y al final Dios muchas veces recompensará. Fíjate que al final Dios va a juzgar, pero las recompensas, a Pedro le dijo, al 100 por 1 en esta tierra y al final la vida eterna. O sea, la bendición Dios te la da todos los días, todos los días, todos los días. Dios no te está metiendo en juicio todos los días. Al final que te va a dar el juicio de lo malo que hagas. Pero la bendición por lo bueno que haces es todos los días y al final. Mira qué bueno es el Señor. Qué tremendo sería que dijera, trabaja duro para mí y al final te pago. Si al final nos va a dar la corona de justicia, de amor, la salvación, la vida eterna. Pero las bendiciones económicas, de salud y de bendición familiar en esta tierra, te las da todos los días. Qué bueno es nuestro Dios. Por eso hay que amarlo de corazón. Es importante que todos los días le manifiestes tu amor al Señor. Uno de los consejos que te puedo dar en los servicios, cuando estamos celebrándole culto al Señor, vuélvete loco adorando a Dios. No estés de brazos cruzados, de apático, de indiferente. No te conviene. Porque cuando Dios te pague por todo lo bueno que hiciste, te va a dar pena ver servido hacia el Señor. Es necesario manifestar amor hacia el Señor. En 1 Corintios 3, 11 y 15 dice, el apóstol Pablo habla sobre el motivo de ese juicio. Dice, probará nuestras obras como cristianos que hicimos mientras estábamos en la tierra. Así que por fuego la probará. Algunos edificaron oro, otros plata, otros madera, otros hojarasca y otros heno. Y dice que será probado por el fuego. Oro es más purificado, plata es purificada, la madera se quema y dura un poco, el heno, eso es rápido, un soplido, ¿verdad? La hojarasca, menos. Entonces, quiere decir que tenemos que aprender a hacer obras buenas, porque por cada obra, por un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. ¿Cuánto no será tu recompensa? Piensa eso. Trabaja con inteligencia divina. Debemos de aprender de la palabra. Hay que romper con la falsa humildad, diciendo, es que yo todo lo que hago, yo lo hago sin ánimo a que Dios me bendiga. Esa es una mentira. Y aunque tú lo hicieras así, Él no va a dejar de bendecirte porque es su palabra la que Él respeta. Y Él ha dicho que te va a bendecir. Malaquías 1 dice, ¿quién alumbra mi altar de balde sin que yo no le pague? Por todo Dios te paga. Él no se va a quedar endeudado contigo. Dios no tiene deudas con nadie. Dios si te debe te va a pagar. Entonces es importante. Los principios de este juicio son 5 principios. Número 1, dice, las obras se prueban en el fuego. Número 2, toda obra será probada, la que permanezca será aprobada y la que se queme será desaprobada. Número 3, la obra que permanezca recibirá galardón. Número 4, todo permanecerá salvo, pero como por fuego. O sea, en el tribunal, entonces estamos hablando del juicio de la iglesia. Todo el que llega ya es salvo, pero llega para recibir su recompensa. ¿Y dónde está la justicia? Los creyentes creen que todos en el cielo viviremos de la misma manera. No, Señor. Entonces la Biblia mentiría. Tú vas a tener la recompensa de lo que hiciste en la tierra. Si en la iglesia tú no haces nada,
por haber aceptado a Jesús y manteniéndote en el Evangelio vas a ser salvo. Pero tu estilo de vida en el cielo va a ser la diferencia de lo que hiciste en la tierra. Piensa eso, es inteligente trabajar para el reino de Dios. Y eso va a ser eterno. 3 formas para probar nuestras obras ante el tribunal de Cristo. 3. Número 1, por el motivo que se hizo o las intenciones del corazón. Número 2, por la obediencia al Señor. Y número 3, por el poder o efectividad de esta. Es importante entender a la hora de hacer la obra de Dios. Si Dios nos dio poder para hacer cosas grandes, estamos haciendo cosas pequeñas, de acuerdo a la medida de fe que desarrollaste y a la medida de bendición que recibiste del Señor, debe ser tu trabajo. No te tienes que medir con los demás, tienes que desarrollar todo lo que Dios te dio a ti. Todo tiene que ser desarrollado. Por el motivo, los motivos tienen que ser sanos, no corruptos. Y por la obediencia al Señor, porque hay gente que hace las cosas por obediencia a los hombres y no al Señor. Entonces van bajo protesta a servir al Señor. Y esos sacrificios tú los hiciste, pero te van a ser contados en el final. El juicio de los impíos, el gran trono blanco, ya no es el tribunal. Hoy es el juicio de los impíos. Cambia la panorámica. 3 cosas importantes. El fin del diablo y sus demonios. Apocalipsis 20:10. El fin 2. El fin de la tierra y los cielos. Apocalipsis 20:11. 3. El fin de los pecadores. Apocalipsis 20:11 al 12. Ahí es el trono blanco. Ahí no estamos hablando de salvación. Ahí es de la gente que no quiso servirle al Señor, que decidió vivir en esta tierra a sus anchas, sin querer servir al Señor. Entonces, ahí no es para salvación, es para condenación. Los libros se abrirán, la vida de toda persona al tiempo de este juicio será abierta y vista. Apocalipsis 20:12. Será juzgado conforme a sus obras. Apocalipsis 12:13. Todos serán echados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. El castigo eterno variará conforme a los 5 principios que leímos anteriormente. Es importante entender estos principios. Es muy importante. Los 5 principios del juicio es importante. El principio número 1 dijimos que era: el juicio será conforme a la verdad. Número 2, no seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de la justicia, sino conforme a lo que hicimos de la justicia. Y número 3, nuestra vida son libros abiertos delante del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 13. Número 4, todas nuestras obras, buenas y malas, todo lo creado de nuestro corazón y toda la luz espiritual que tengamos, todo es grabado en los libros. Y número 5, solamente la sangre de Cristo puede redimir nuestro pecado. Entonces, cuando la gente diga, pero pongan excusas, no quisiste atender. Te dejé 5 principios en la Biblia, los ignoraste. Entonces, todo estará escrito. Nadie podrá pasarse por inocente. Es necesario afirmar nuestra vida en el Señor y todos los días mantener una vida auténtica con Dios. Si tú sabes que le has fallado al Señor, solo tienes que ir a su presencia. Para eso Dios dejó la sangre y Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Quiero orar con ustedes unos minutos. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona toda acción equivocada, toda palabra, todo lo que hemos hecho que nos ha manchado, Señor. Manténnos, Señor, limpios bajo tu sangre preciosa. Me arrepiento de toda maldad, de todo pecado, Señor, y quiero vivir para ti. Yo no quiero llegar al final de mis días con deudas contigo. Quiero estar limpio, Señor. De tal manera que si vinieras hoy, estoy listo para irme contigo. Si hoy la trompeta sonara, Padre, yo quiero estar contigo por la eternidad. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme a Jesús. Gracias, Jesús, por dar tu sangre. Padre, gracias por dar a tu Hijo por mí, aunque no lo merecía, pero lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te tiene en el mejor lugar. Esta academia de obreros va a enriquecer tu vida. Te bendigo. Adelante,
en la obra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.